Estamos aquí en la primera grabación de la clase de teología para los estudiantes de online que estén estudiando esto a través de la red cibernética. Este es el seminario Conexiones Bíblicas, auspiciado por la Iglesia Centro de Renovación en Cristo en la ciudad de Ocala, Florida. Esta es la primera clase de este año, la clase de teología, y es la primera sección de esta clase. Vamos a tener un video de 1 hora de duración promedio y espero que sea de gran aprendizaje para estos estudiantes que están atendiendo a través del YouTube a esta clase online. Bueno, primero, clase número 1 de teología. Vamos primero a entender el punto número 1 de esta clase, el cual es el significado de teología. La teología es la ciencia que estudia las cosas y hechos relacionados con Dios. Esta palabra se deriva del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o estudio de la palabra. De esas dos palabras se explica o se compone el concepto de teología, lo cual es, repito nuevamente, es la ciencia, y esto es bien importante que lo aprendamos, ya que esta es la clase que vamos a estar estudiando durante este mes. Es la ciencia o los estudios o el conocimiento sobre las cosas y los hechos relacionados con Dios o con lo divino. Punto número 2. Quiero explicar sobre qué significa la palabra religión. Pero primero que explicar la palabra religión, quiero abundar un poco más sobre el punto de la teología, ya que sabemos que en todas las ciencias del mundo existen los estudios profundos sobre, sea la biología, ¿verdad?, sea sobre la astrología. Todos son estudios que se llevan a cabo para profundizar y poder llegar hasta un punto en que podamos nosotros entender más de lo que simplemente por simple vista podemos nosotros analizar y pensar. ¿Qué quiero decir con esto y con el énfasis que hago y me detengo en este punto en el significado de teología? En que esta clase vamos a aprender sobre puntos específicos que se usan para estudiar las cosas concernientes a Dios. Necesitamos esto para poder entender el resto de las clases que vienen en este seminario. Necesitamos nosotros comprender que todo lo que se va a estar enseñando durante este año de nuestra escuela bíblica, de estos estudios bíblicos a través del seminario, van a ser todos relacionados con teología. Profundizar sobre los puntos de la ciencia que estudia lo relacionado con Dios. La teología también es considerada una ciencia, es considerada también un crédito aún si usted va a una universidad. Hay universidades cristianas, hay universidades teológicas, hay universidades de divinidad, hay universidades donde tú vas y pides, quiero estudiar teología, y se te ofrece este crédito porque también es universitario. Todas las religiones concernientes al cristianismo tienen que estudiar, ir a una universidad, a un seminario, un instituto, para poder estudiar en las profundidades de la palabra o lo que el hombre ha podido descubrir y ha recibido también revelación de parte de Dios concerniente a los asuntos de nuestra religión cristiana, y eso se llama la teología. Segundo punto, la religión. Nosotros cuando nos presentamos frente a la humanidad, a la comunidad en sí, pues ellos nos ven como que somos personas que practicamos religión. Y vamos a explicar entonces qué era la religión. Es la práctica humana de creencias que lo unen a una relación con una deidad. Voy a repetirlo de nuevo.
es la práctica o la acción humana de creencias que lo unen a una relación con una deidad. Esa relación que usted la lleva a práctica, que está usted haciendo ciertas cosas por costumbre dentro de una creencia sobre alguna deidad que usted tenga, y en esto hablo en general porque la palabra religión se comprende a hablar sobre todas las religiones que hay en el mundo, las cuales son muchas. Todas las creencias en diferentes dioses, y todo eso es catalogado religión porque hacen unas prácticas, hacen diferentes ritos, ceremonias, hacen diferentes cosas que comprenden bajo las creencias del individuo, lo llevan a que pueda él tener una relación con la deidad a la cual ellos adoran. Nosotros también caemos en el patrón de la religión por causa de que nosotros también tenemos todo organizado por creencias en este lugar. También buscamos la presencia de una deidad, ¿verdad? Y hacemos prácticas concernientes a esas creencias. Sabemos que venimos constantemente a una iglesia. Eso es una práctica de venir a la iglesia por causa de nuestra creencia religiosa, de venir a presentarnos frente a la presencia de Dios. Igualmente, cuando estudiamos la palabra, el cual es un libro sagrado en concerniente a nuestras creencias, ¿verdad? A nuestra religión cristiana, y también tomamos la Santa Cena y hacemos diferentes tipos de ritos y ceremonias, los cuales comprenden y le muestran a la sociedad y a los estudios teológicos de que somos considerados una religión también. Somos una religión cristiana, así es que se conoce cada uno de nosotros. Somos religión cristiana. Ahí es donde está el punto clave, en que podamos identificar qué tipo de religión nosotros estamos practicando, y es una religión cristiana. Sabemos que hay religiones islámicas, hay religiones católicas, hay religiones budistas y diferentes religiones a través del mundo. Ellos tienen sus prácticas, tienen su manera de ser, sus creencias, sus libros sagrados, igualmente como nosotros tenemos la Biblia como el libro mayor y el más respetado sagradamente en nuestras creencias y en nuestras prácticas. Vamos a pasar al número 3, la doctrina. La doctrina significa, es la revelación de Dios en una verdad tal como se encuentra en las Escrituras. Me explico. Todo lo que está escrito en el libro de la Biblia, en los libros de la Biblia, todo eso, todas esas enseñanzas que están ahí, las cuales es nuestro trabajo nosotros escudriñar y estudiar. Para eso está la teología, y nosotros ponerlas en práctica para que verdaderamente haya una religión, haya una práctica que nos una en una relación más cercana a nuestra deidad, la cual en nuestro caso se llama Dios, se llama Jehová, se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. En nuestra religión cristiana, pues nos unimos más a nuestra deidad o nuestro Dios, el cual su nombre es Jehová en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o el nombre que se nos entregó sobre todo nombre para invocar el nombre de Dios en nuestros tiempos, el cual es el de Jesucristo. Amén. La doctrina es todo lo que está escrito en la palabra, tal como está escrito, y de ahí es que tenemos que nosotros estudiarlo. Eso se llama la doctrina bíblica. Doctrina significa la enseñanza. Ese es el significado para doctrina, enseñanza, un significado que hoy en día podemos ver más relacionados con todo en la escuela, universidad, donde vamos y estudiamos. Siempre nos adoctrinan, nos dan una enseñanza sobre exactamente algún punto que necesitamos aprender en la materia que estemos estudiando. En lo bíblico, en lo teológico, existe la doctrina, la cual es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Escrituras.
sin ningún tipo de cambio, sin ninguna traducción, tal como está escrita. Esa es la doctrina. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos que Pablo le daba consejo a Timoteo de que cuidara de la sana doctrina. En otras palabras, no le hiciera a cambios ninguno a la palabra ya escrita, para que pudiese tomar el grueso y la potencia y el poder espiritual de la palabra tal como está escrita, sin hacerle ninguna clase de cambio, ¿verdad? Los cual hoy en día los cambios que le han hecho los hombres pues no son catalogados como doctrina, cuando ya ellos bajo su interpretación bíblica han querido darle otro significado totalmente diferente, o que ellos entienden que están correctamente, ¿verdad? Pero como que lo sacaron fuera del contexto. Ahí es que se encuentra el punto número 4 del estudio que estamos haciendo hoy, y es las dogmas. Las dogmas es la declaración del hombre respecto a esa verdad o esa doctrina expresada en un credo. Cuando una persona estudia la doctrina, que es tal como está escrito en la palabra, las enseñanzas espirituales que nos enseña la palabra, y esa persona, ese maestro, ese teólogo, ese erudito de la palabra, ese predicador, toma esas escrituras y hace sus propias reglas religiosas para mantener un control dentro de su grupo religioso, ¿verdad? De una manera o de otra, ¿verdad? Porque él entiende que esa escritura, esa es la enseñanza que le está dando a su persona como tal, y a ese grupo de personas o a esa denominación. Eso se llama dogmas. Hoy encontramos en muchas iglesias dogmáticas, muchas denominaciones dogmáticas, las cuales enseñan la palabra o la doctrina de la palabra a su manera. Le han cambiado el significado verdadero, o ellos le han dado su propia interpretación del asunto, relacionándose con lo que ellos creen. Y eso se llama dogmas. Y la iglesia o la denominación que practica esto, pues son iglesias dogmáticas. Por eso usted ve que pueden tener en la presentación primera de una palabra tal como está escrita, te leen hasta el verso bíblico tal como está escrito, lo cual eso se llama doctrina, ¿verdad? Pero de momento le dan una traducción a su manera. Ellos le dan el color y la intensidad o el sentido que ellos quieran de acuerdo a lo que ellos creen. ¿Ve? Y ahí es que cambia todo el sistema de la doctrina de la palabra, cambia a ser uno de dogmas, los cuales son las creencias humanas sobre la traducción que ellos le han dado a esos escritos. Y por eso es que vemos que hay tantas denominaciones y tantas creencias diferentes en el mundo, y es porque se han vuelto dogmáticos al no entender claramente la doctrina tal como Dios la dejó escrita, tal como le dio la revelación a ellos para que pudiesen atender a ella. Pues ellos toman por ellos entenderlo a su manera y ponerlos como que esa es la traducción verdadera a su manera, ¿verdad? No a la manera de Dios, obviamente, y entonces lo ponen en un sistema de creencias, las cuales, si tú estás perteneciendo a esa denominación o a ese tipo de iglesias o a ese tipo de religión, tienes que practicar lo que ellos practican o lo que ellos creen, o si no, no puedes ser miembro o no eres un creyente basado en el credo de esa religión. Vamos a entrar al punto número 5, el cual es el credo. Acuérdense que la dogma es la declaración del hombre respecto a la doctrina bíblica y la expresa en un credo. Quiere decir que la afirma como que ese asunto es así, lo ponen por letras, lo escriben y lo ponen al pueblo, a los creyentes que estén bajo esa denominación o esas creencias, los ponen a que ellos tienen que practicar eso, que eso es lo que ellos creen y punto, ¿verdad? Porque ellos afirman que esa es la verdadera interpretación de esa doctrina, y al ponerlo en un credo, todos los que estén bajo esa organización se ven obligados a creer en eso o apartarse y buscar a otra denominación, otra iglesia, otro grupo religioso, el cual tenga en su credo, tenga creencias que ellos le hagan más sentido o parezcan más ciertas para ellos.
El punto número 5 es el credo. Vamos entonces a explicar qué es el credo de una iglesia o de una religión. Es el conjunto de principios doctrinales, ideológicos o religiosos de una persona, grupo social, denominación religiosa o partido político. Esto comprende todo lo que cree un partido político, aún también es constituido como un credo. Esto es lo que ellos creen. En otras palabras, una palabra para credo que podamos nosotros entender, ¿verdad? Es que las creencias de ellos. Yo creo que esa es la manera más simple de nosotros poder entender qué es la palabra credo. La palabra credo es el grupo de creencias que están editadas en los papeles de la Constitución o los reglamentos de esa religión para practicarse en medio de ese círculo religioso o esa organización religiosa. ¿Ve? En nuestro caso, nosotros también tenemos, ese es el punto número 6, cuando usted, todos los que están viendo este video online, cuando usted tenga preguntas, recuerde siempre, cuando estoy hablando bajo el tema de teología, voy a darle también puntos. Si usted tiene alguna pregunta, usted me la puede escribir a través del email para yo poder reforzar más aún la información sobre ese punto en específico. Recuerde siempre o denle para atrás al video para que pueda ver siempre que yo menciono siempre el punto número 5 o el número 6, el cual vamos a ir próximamente, para que entonces usted sepa, bajo el tema de la teología, yo quiero que usted me explique más, maestro, sobre el punto número 6. Y así yo puedo tener una idea que usted me está hablando, que quiere que le explique más aún o abunde más aún sobre el punto número 6, el cual habla de las Sagradas Escrituras. ¿Ve? O si usted quiere que yo le abunde más o le dé más información por escrito sobre el punto número 5, el cual es el credo, o el 4, el cual significa dogmas. Así, por ejemplo, siempre nunca se olvide mencionarme el punto y el tema del que estamos hablando en la sesión. Esta primera sesión, toda la clase se llama teología, pero empezamos bajo el tema teología para explicar qué son las ramas que están debajo de la teología, y voy a estar cambiando y diciendo este es el tema y vamos, pero todo cae bajo la clase de teología. Vamos al punto número 6. Sagradas Escrituras. Ok, esto significa, es la palabra de Dios escrita bajo inspiración del Espíritu Santo. En nuestras creencias cristianas, vamos a centralizarnos ahora en nuestra creencia cristiana, vamos a estar hablando específicamente de este punto en adelante, no abundando a nivel mundial como lo que es religión, doctrina, dogmas, credo. Ahora vamos específicamente a nuestra religión cristiana. Sagradas Escrituras dentro de nuestra religión cristiana, ese es el punto número 6, significa las palabras escritas bajo inspiración del Espíritu Santo. Quiere decir que si son inspiradas por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo dio poder en la mente del hombre para poder escribir estas palabras son consideradas como que vienen de Dios. El hombre recibió la inspiración para poder escribirla aquí en esta dimensión terrenal, pero fue dada por Dios desde el cielo, directamente el Espíritu Santo comunicándose con el hombre, con los profetas en el pasado, con los reyes en el pasado, con los sacerdotes en el pasado, sea cual sea la situación, y las personas que fueron los autores de estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, y por eso es que son sagradas, son escrituras que no son escrituras como las que vemos comúnmente por ahí, libros de que compramos en la tienda y tenemos secularmente en nuestras escuelas. Eso no son escrituras, pero no son escrituras sagradas, porque no se utilizan para elaborar o para alimentar el espíritu del hombre. No se utilizan tampoco para edificar una religión, y no se utilizan tampoco, ¿verdad? Como las Sagradas Escrituras son, ¿verdad? Es para edificar a un creyente, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, eso es lo que significa, y en su simpleza,
Es palabras escritas bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como nos confirma la palabra. Punto número 7. La Biblia es el conjunto de libros canónicos que contienen las Sagradas Escrituras. Por eso expliqué el número 6. Hay unas Sagradas Escrituras que existen y las tenemos con nosotros, especialmente en esta religión cristiana, y se encuentran en un libro sagrado para nosotros los cristianos, el cual es llamado la Biblia. La Biblia no significa algo religioso. La Biblia simplemente significa libros. Esa palabra también es la misma que se usó para, en el español, decir la palabra biblioteca, o un lugar donde hay muchos libros, en plural. El significado espiritual no está en la palabra Biblia, sino que está en el contenido de los libros que están dentro de este libro, el cual se llaman los libros canónicos. Lo vamos a entrar ya mismo ahí, que contienen las Sagradas Escrituras. Muy importante que usted vea que paso a paso, bajo el tema de la teología, vamos viendo en qué ramas va a estar entrando esta clase a estudiar, punto por punto, en qué área en específico. Estamos explicando. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, me dice bajo el tema de la teología, Pastor Eddie, Obispo Eddie, necesito que me dé más énfasis en el número 7. Cualquier pregunta la estaré contestando con mucho gusto. Estamos para aquí para aprender todos. ¿Ok? Existe en nuestra religión cristiana un libro, el cual en sí significa muchos libros, y vamos a estar entrando ya mismo desglosadamente en cuánta cantidad de libros tiene este libro llamado Biblia, cuál es un conjunto de libros canónicos. Ok, pues usted me dice, pero ¿qué significa entonces libros canónicos? El punto número 8 bajo la teología es el canon bíblico. El canon bíblico son los libros que componen la Biblia y se consideran así divinamente inspirados. En el pasado, hombres que recopilaron todos los libros para entonces componer el libro grande, el cual nosotros le llamamos Biblia hoy en día, o los escritos de todos estos libros, cuando recopilaron todos estos libros, muchos de ellos no fueron considerados como libros inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Al ellos estudiarlos, o estaban incompletos, o no se pudo comprobar la autenticidad de los hechos escritos ahí, ¿verdad? O también no se pudo comprobar el autor, si tuvo algo que ver directo con lo que dice ahí, o solamente fueron unas fábulas. La palabra de los libros que han sido canonizados no hablan de fábulas, no hablan de fantasías, no tienen nada que sea mentira, todo es considerado totalmente verídico. Son muchos libros que no se añadieron a la Biblia es porque no se pudieron probar de que verdaderamente eran escritos por los autores mencionados, o concordaban con las fechas, o tenían muchos errores en sus escritos y cosas que no podían ver claramente que fueran verídicas, y también no los veían como que cuadraban también con los tiempos en que hablaba históricamente dentro del libro. Sabemos que los libros de la Biblia hablan mucha historia y vamos a entrar ya mismo a eso. Ahí la palabra canon es eso, es relacionado a los libros que ellos catalogaron como inspirados del Espíritu Santo y que pueden ser considerados como sagradas escrituras, y los unieron todos para entregarlo a la iglesia. Punto número 9. Libros apócrifos. ¿Ve? Ahí vamos a hablar entonces de qué son los libros apócrifos. Primero, el punto número 8 fueron los canon bíblicos, los libros canónicos, los cuales son los que se incluyen dentro de la Biblia, porque los eruditos de la palabra y las personas que estuvieron trabajando muchos años atrás en recopilar todos estos libros sagrados, con escrituras sagradas, ¿verdad?, para componer el libro grande, el cual se llama Biblia, o el conjunto de todos estos libros canónicos, ¿verdad? Entonces, los que quedaron fuera de ser canonizados, son considerados los libros apócrifos.
libros no incluidos en el canon y la Biblia actual de nosotros, Reina Valera y otras versiones modernas hasta el día de hoy, en el 2016, por no haberse probado la autenticidad del mismo ni de su autor, como le había comentado antes. Si usted necesita que yo le dé más información sobre esto, sabemos que hemos resumido mucho de la información por causa del video y por causa de ser esta edición de nuestro seminario ser online. Sabemos que en vivo esta clase dura 2 horas. Online tengo que solamente reducirla a 1 hora por video. Hay muchas cosas que yo las puedo explicar si usted me pregunta en un email, y yo le puedo enviar más información escrita, por escrito, puedo enviarle más información sobre este punto en específico. Si tiene alguna pregunta sobre libros apócrifos, es el punto número 9 bajo el tema de la teología. Punto número 10. Libros de la Biblia. Vamos a entrar entonces a ver cuáles son los libros de la Biblia. Sabemos que la Biblia consta de 66 libros y 39 componen lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Nuestra Biblia se divide mayoritariamente en 2 testamentos, ¿verdad? Unos escritos que estuvieron para una época y otros escritos que estuvieron para otra época. ¿Por qué viejo y nuevo? Lo que divide estos 2 testamentos es que Dios dio un pacto para que el hombre pudiese encontrar la salvación a través de unos métodos de seguir la ley, de seguir unos patrones que Dios le había enseñado a seguir, y todo eso está explicado, qué pasó, qué sucedió, la historia, cómo el pueblo reaccionó con esto, todo eso, y lo vamos a estar entrando un poquito más profundo más adelante, hasta cierto punto, hasta el punto en que vino Jesucristo, completó ese tiempo de que Dios dio ese método para nosotros poder encontrar salvación y perdón de nuestros pecados, lo cual se llama la ley dada a Moisés, ¿verdad? Y todo ese tiempo que comprendió el tiempo que Dios estableció para que viviesen los hombres bajo la ley dada a Moisés, pues se llama el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto de Dios con los hombres. Luego entra Dios a un cuerpo humano llamado Jesús y se encarna aquí en la tierra y trae un nuevo pacto a través de la muerte expiatoria, su entrega en la cruz del Calvario, como todos sabemos, cristianamente hablando, y ahí se hace una división en el nuevo pacto, y el último pacto es a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Para salvación de los hombres. Y el Nuevo Testamento, o lo que está bajo el nuevo pacto, son 27 libros que componen esta parte de la Biblia, estas 2 secciones de la Biblia, pero sabemos que la Biblia se debe de estudiar como un solo libro, pero la recopilación fue de 66 libros en total, y en varios de estos libros son considerados también cartas, pero se consideran libros gramaticalmente al ponerlos juntos y en la manera que se han presentado a nosotros. La primera parte de la Biblia vamos a estar encontrando el Pentateuco. Todo esto está bajo el número 10. Por favor, si usted tiene alguna pregunta en específico en este punto en específico, ¿verdad? Yo quiero que usted me diga, tengo una pregunta sobre el punto 10, el área A. El área A es el Pentateuco. 5 libros es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros y comprenden los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Y aquí incluida la ley de Dios dada a Moisés para que la diera al pueblo y le enseñara a ellos cómo buscar y tener una relación con Dios religiosamente, y también socialmente se pudieran relacionar como una nación que le servía a Dios.
bajo un gobierno teocrático. Teocrático significa que era un gobierno en el cual Dios era el que le daba las órdenes a ellos y ellos solamente tenían que obedecer. No podían tomar decisiones, ni un gobierno democrático, ni republicano, ni nada de eso. Solamente podían ellos obedecer a la voz de Dios. Dios les decía, esto es lo que hay que hacer, y no podían ellos tomar ninguna clase de objeción ni decir, no podemos hacerlo, sino que tenían que obedecer, si no muchas veces pagaban hasta con su propia vida, porque era considerado pecado el fallarle a Dios. Hasta el día de hoy, en el Nuevo Testamento también es considerado, el tú desobedecer a Dios es considerado pecado. Esa es lo que significa la palabra pecado, y vamos a estar estudiando eso en las clases siguientes. Bajo el punto 10 tenemos el área B, el cual está los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros que hablan de la historia cuando el pueblo cayó bajo la conquista, cómo conquistaron la tierra prometida, y también hablan también de cómo ellos perdieron la tierra prometida, cayeron en cautiverio, Babilonia los tomó, los sirios, etcétera, etcétera. Cuando usted está hablando que quieren encontrar la palabra histórica sobre qué sucedió a la nación de Israel, pero usted tiene que entrar a los libros históricos, los cuales Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esto es historia de Israel. Punto 10, área C. Libros poéticos. Aquí se encuentra Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Le dicen libros poéticos por la gramática y la manera en que están expresando las verdades espirituales. Hay mucha revelación en estos libros, mucha revelación de ciencia, mucha revelación del mundo espiritual y muchas profecías escatológicas, muchas profecías sobre el Mesías, muchas profecías sobre lo relacionado con Israel y con el pueblo del Señor y aún las naciones de la tierra. Pero en la manera en que expresan estas profecías o esta información espiritual o estos principios espirituales, lo expresan mucho en forma de poesía o cánticos. Por eso son considerados todos ellos como libros poéticos, en la manera que gramaticalmente han sido expresados y cómo todavía nos siguen hablando y expresándose hacia nosotros. Sabemos que el libro de los Salmos hay muchos cánticos ahí, pero el contenido de esos cánticos es referente a misterios en el mundo espiritual, o misterios o cosas que han de suceder, pero en la manera en que ellos expresaron estos secretos o estos códigos espirituales o esta información espiritual, pues fue a través de poesía, cánticos, o aún, como el libro de Proverbios, aún a través de los decires, los dichos. Eso es lo que significa los proverbios. Cantar es un libro totalmente, y Eclesiastés, poético, donde vemos ilustraciones de una mujer y un hombre donde se están hablando entre sí, y sabemos que entre medio de esa conversación, que parece como un libro de rituales, por causa del simbolismo que tiene esta información. Punto 10, área D. Libros proféticos mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué se le dice libros proféticos mayores o libros de los profetas mayores? Se le llama así por causa de que ellos escribieron un contenido más grande cuando se compara con otros profetas que vamos a estar mencionando siguiente. Los libros de ellos tienen más capítulos y tienen más contenido en sus escritos, y por eso se le conoce como los libros de los profetas mayores o los libros proféticos mayores. No era que eran unos profetas más mayores que otros ni nada relacionado con eso, sino que tenía que ver totalmente con
cuánta cantidad de información ellos escribieron y los años y todo que ellos estuvieron en el ministerio de la profecía en aquellos tiempos. Estos hombres fueron totalmente hombres que fueron hombres dedicados a la profecía. Libros, punto número 10, área E, libros proféticos menores. Ahí encontramos a Oseas, a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Como le comenté en el área D, el área E, que comprende los libros de los profetas menores, son que la cantidad de información que ellos escribieron profética o histórica o que lo que ellos escribieron en sus libros fue en menor, fue más reducido. Por eso los dividieron teológicamente como los profetas menores o los de menor volumen de sus profecías en aquellos tiempos. Punto 10, área F, los evangelios. Tenemos el Evangelio, ya estamos en el Nuevo Testamento. Acabamos el último libro del Viejo Testamento, viene siendo Malaquías, Zacarías. Ya aquí entramos al Nuevo Testamento. Sabemos que históricamente hubieron más de 400 años de silencio, donde no hubo profeta en Israel profetizando durante aquellos tiempos, y de momento hubo un hombre llamado, para los mismos tiempos de Jesús, hubo un hombre llamado Juan el Bautista, el cual empezó a profetizar en aquellos tiempos, arrepentidos y convertidos, y empezó a haber una revolución espiritual nuevamente, después de haber un silencio de tantos y tantos años. Más de 400 años son muchos años, considerablemente. Después hubo un silencio y de momento empezaron a predicar y abrir el camino de nuevo a la predicación y al movimiento espiritual en aquellos tiempos. Y ahí fue cuando entró Juan el Bautista anunciando: ahí viene alguien detrás de mí, el cual yo no soy digno de amarrarle ni su calzado. En otras palabras, es más grande que yo, a escuchar. Y sabemos que cuando bautizó a Jesucristo en el río Jordán, pues allí dijo: este es el Cordero de Dios. Y dijo: a él escuchar, a él seguir, ¿verdad? Ahí fue cuando entró Jesucristo, ¿verdad?, aquí a la tierra. El Hijo de Dios encarnado descendió del cielo y se encarnó en el vientre de María. Y ese relato sobre el nacimiento de una virgen, nacimiento divino, anunciado por el ángel Gabriel, sabemos que todos esos relatos de su vida, de sus enseñanzas o doctrinas de Jesucristo hacia los hombres, para que podamos nosotros vivir bajo un nuevo pacto y hacer las cosas bajo los acuerdos que Dios está haciendo, bajo este último pacto con el hombre. Estas historias se encuentran en 4 libros, y las enseñanzas de Jesucristo se encuentran en estos 4 libros, los cuales son los evangelios. Evangelio significa las buenas nuevas, las nuevas noticias de salvación, el anuncio nuevo de que vino un Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Jesús significa Jehová mi Salvador, o Jehová me salva. Son las nuevas noticias sobre este Salvador que vino del cielo, el Mesías, el ungido para salvarnos, que vino a la tierra para enseñarnos a nosotros, perdonar nuestros pecados y enseñarnos a nosotros cómo vivir una vida espiritual agradable a Dios, para estar fuera del pecado y así mantener nuestra salvación vigente. Punto número 10, versículo G. Esto se llama la historia nuevo testamentaria. Aquí también en el Nuevo Testamento sabemos que hay historia, lo que sucedió. Sabemos que los 4 evangelios nos cuentan la historia de lo que Jesús específicamente vivió con los 12 discípulos y con los restos de los discípulos, que eran muchos, eran miles de personas y seguidores del ministerio de Jesucristo. Ahí en esos 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, usted va a encontrar lo que es la historia de Jesucristo, ¿verdad? Lo cual es necesario hasta el día de hoy. Nosotros vivimos bajo el pacto de Jesucristo, lo que nos enseñó
a través del Evangelio es lo que debemos nosotros seguir primordialmente, pero toda la Biblia debe de ser estudiada por los teólogos o por los creyentes que quieren crecer espiritualmente. El punto número 10, versículo área G, es la historia nuevo testamentaria. Ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo después que Jesús ascendió hacia el cielo, después de resucitar, estuvo días entre medio de los hombres con un cuerpo glorificado. Le enseñó más doctrina a ellos, la cual ellos pusieron en práctica, y se ve en el libro de los Hechos cómo ellos lo que aprendieron de Jesucristo lo pusieron en práctica, y el nacimiento perdón el nacimiento de la nueva de la iglesia fue en aquellos días. Amén. Ese fue el punto número 10, el área G, el cual habla de la historia del Nuevo Testamento. El punto número 10, área H, es las epístolas paulinas o las epístolas escritas por Pablo. Le voy a explicar qué es epístola para que no haya confusión. Epístola significa unas cartas escritas para doctrinar o para enseñarle misterios espirituales a las iglesias. Estas son cartas enviadas por Pablo, muchas veces donde estuvo en la cárcel. Llegaban cartas a él haciéndole preguntas, ya que él era el apóstol o era el líder principal que establecía estas iglesias en estas regiones de Jerusalén hacia el área de lo que conocemos por Turquía y toda esa área de Asia Menor. Entonces, cuando ellos necesitaban consejos de alguien que sabe lo que está hablando, porque esa es su unción, ese es su conocimiento apostólico, eso se llama un conocimiento apostólico, pues entonces estos pastores o estos líderes de iglesia, estos ancianos, como dependiendo la iglesia que estuviera enviando cartas de preguntas hacia su apóstol o su padre espiritual, en aquellos días, pues él le respondía para atrás con ciertas cartas, las cuales daba contestaciones a esos asuntos, ¿verdad? Inspiradas por el Espíritu Santo que estaba morando en Pablo, ¿verdad? Para tener una unción y un poder para tomar decisiones en las iglesias y los asuntos que estaban sucediendo, para mantener el control y la salud espiritual de estos creyentes. Y ahí es cuando enviaba estas cartas a diferentes regiones donde estaban estas iglesias, y eran leídas y tomadas como reglamentos de sus iglesias para ellos doctrinar a los creyentes y pudieran seguir saludablemente viviendo el Evangelio, las doctrinas de Jesucristo. Punto número 10, área I, epístolas generales o cartas en general. Fueron cartas que fueron escritas. El libro de los Hebreos no se desconoce al autor. Muchos se lo han aplicado al apóstol Lucas, ¿verdad? También tenemos a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, y también Judas. Todos estos libros son cartas también. Originalmente fueron cartas enviadas a estos lugares, o que ellos tenían en su contenido, ¿verdad? Para poder doctrinar a sus iglesias, las cuales ellos servían como apóstoles o estaban bajo la supervisión de ellos, si ellos eran obispos o eran presbíteros. Ellos estaban haciendo este trabajo de poder moldear estas iglesias de acuerdo al conocimiento que Dios le daba y de lo que habían aprendido a través de los años, y ellos capacitaban a estas personas a través de estas cartas. Hoy en día tenemos la tecnología, usamos el YouTube, usamos la televisión, usamos la radio, pero ellos usaban cartas para transmitir lo que ellos querían dejarle saber a ellos. Tenemos el punto 10, área J,
el cual es el último libro de la Biblia, el cual es las profecías escatológicas. Es un libro que comprende de profecías escatológicas. Cuando hablamos de profecías, sabemos que estamos hablando de sucesos que han de suceder futuramente. Se ha hablado hoy por inspiración del Espíritu Santo, porque mañana van a suceder. Y nos está hablando, nos está advirtiendo, nos está anunciando algo bueno o algo malo que va a suceder en un futuro. Y eso se cataloga como profecía y siempre deben ser aceptadas como profecía si vienen por inspiración del Espíritu Santo. Si no, pues simplemente la persona está hablando por hablar. Pero si viene a través del Espíritu Santo, pues se considera profecías, ¿verdad? Pero aquí especialmente dice profecías escatológicas. Escatológicas significa que son profecías relacionadas con los acontecimientos que sucederán en el fin de los tiempos. Como usted está hablando del fin del mundo, usted está leyendo alguna profecía del fin del mundo, cosas que tú y yo no hemos podido vivir todavía porque están relacionadas al fin de la historia, al fin del mundo conocido, pues eso se llama profecías escatológicas. Por ejemplo, cuando venga el rapto de la iglesia, eso es escatológico. Cuando venga el tiempo de la gran tribulación, eso es escatológico. Cuando venga el tiempo del milenio, eso es escatológico. Y también cuando venga el tiempo de la Nueva Jerusalén y la eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva, eso también son asuntos escatológicos, los cuales habla específicamente el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, específicamente hace un énfasis directamente a lo escatológico, mientras que los capítulos anteriores habla de una revelación que se recibió pasado, lo recibió Juan, ¿verdad? En los primeros capítulos, luego empieza a hablar un mensaje a las iglesias, los cuales son simbólicamente es un mensaje a cómo va a encontrar la iglesia hoy o cuando venga Cristo. Va a encontrar las iglesias en 7 maneras, porque habían 7 candeleros, ¿verdad? Y después del capítulo 4 en adelante, ya la palabra iglesia no se menciona más, porque la iglesia estará en el cielo. Esas son las profecías escatológicas. Entonces ahí se considera que es el fin de los tiempos. Ya el tiempo de la gracia habrá pasado en ese tiempo y vendrá el tiempo de la ira del Cordero, cuando Jesucristo va a estar juzgando la tierra desde allá arriba de los cielos, al romper cada uno de los sellos, luego las trompetas, luego las copas de la ira, y haciendo caer los gobiernos de Satanás y los gobiernos de los hombres malévolos de la faz de la tierra, para él venir a reinar al final de todo ese tiempo de juicio, 7 años de juicio. Vendrá a reinar la tierra por alrededor de 1000 años. Luego habrá un enfrentamiento entre los rebeldes en contra de Jesucristo, y ahí es cuando él acaba con toda la humanidad como un juicio. Va a llover fuego del cielo y va a consumir la tierra completa, pero nosotros seremos transportados en un abrir y cerrar de ojos hacia una gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde estaremos ahí en ese lugar para siempre, y esa ciudad estará puesta en un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habrán pasado, como dice las últimas profecías de la Biblia en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Vamos a hablar bajo el tema Dios. Bajo el tema Dios. Dios viene, el punto número 1 es la palabra Dios. El tema es Dios, y vamos a explicar qué es la palabra Dios. En el primer punto, Dios viene del latín Deus, que todavía en el idioma portugués usa la palabra exactamente de esa manera para decir Dios, Deus. Nombre que hace referencia a un ser supremo, sobrenatural, eterno y el único ser que ha creado el universo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que es supremo, por encima de nosotros, es sobrenatural, no es natural como nosotros, no es de carne y hueso, es eterno, siempre ha existido, en otras palabras, y el único ser que ha creado el universo. A ver, el punto número 2, bajo este tema, Dios, la existencia divina. Las Sagradas Escrituras no tratan de demostrar la existencia de Dios, sino que hablan los hechos de Dios. Punto número 3.
pruebas de su existencia. Tenemos el área A, el universo. El universo debe tener una causa primero o un creador. Aún la ciencia está buscando de una manera u otra quién fue el que causó un Big Bang, causó una gran explosión que es de donde salió todo según sus teorías. Alguien debo haberle dado comienzo a todo esto y nosotros comprendemos de que ese alguien se llama Dios. El mismo universo prueba de la existencia de Dios. Área B del punto número 3 dice: orden del universo. El universo debe tener un diseñador con una mente suprema que lo supera a todo en conocimiento. Lo sabemos que si alguien crea una computadora, fue alguien que sabe más que esa computadora y la creó. En los tiempos que estamos viviendo, aún ver las cosas como se crean, creamos un artefacto electrónico porque hubo una mente más superior creando ese artefacto. Aun cuando ese artefacto puede tomar decisiones, alguien mayor aún debe haber estado de acuerdo para crear ese artefacto. Aún en ver el orden del universo, cómo está todo establecido, nos dice a nosotros de que hay una prueba de que existe Dios. Ese es el supremo que ha creado todo. El área C, en el punto número 3, es el hombre. El hombre debió ser creado por un ser supremo capaz de capacitarlo y gobernarlo. Sabemos que el hombre es imposible. Nosotros creemos que si vino de la nada, él supo hacer las cosas en este mundo de la nada y sin nadie que le diga lo que debe de hacer. Hay leyes, hay muchas cosas establecidas hoy en día que nos dicen a nosotros cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, y si nosotros abrimos nuestros ojos bien, todas las leyes que están en la tierra, en la mayoría de los países, ¿verdad?, han sido inspiradas de la Biblia. De una manera u otra, Dios nos está dando órdenes a nosotros de cómo hacer las cosas. El mismo hombre confirma de que Dios existe. Tenemos al punto número 4. Tenemos aquí en este punto la existencia negada por algunas creencias o erróneas de algunas creencias. Tenemos el ateísmo como el área A del punto número 4 es el ateísmo. El ateísmo, esta creencia consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Ellos supuestamente niegan la existencia de todo lo que tenga que ser Dios. Ellos no creen que haya un Dios. Pero sin embargo, usted ve que el ateo menciona el nombre de Dios. Nunca se ha probado que el ateo sea 100% ateo, sino que está buscando cómo negar, aunque sea lo poco que cree en Dios. Entonces vamos a dejarlo ahí. El área B del punto número 4. Voy a seguir un poquito más, solamente mencionando el área, sin mencionar el punto para avanzar en el tiempo. Agnosticismo. Esta creencia niega que la inteligencia humana puede tener la capacidad de conocer a Dios. Cuando alguien es agnóstico, es que él cree que él no puede entender a Dios o no cree que hay Dios porque nadie podría entender quién es Dios. Área número C, letra C, perdón. El politeísmo significa creencia en muchos dioses. Área D, panteísmo. Es una creencia filosófica, religiosa, que cree que todo el universo es Dios. Todo ellos lo relacionan con Dios. Las aves, los campos, los árboles, todo eso, ellos creen que Dios está ahí. Área E, materialismo. Creencia que toda materia es solo manifestaciones. Aún el hombre es solo materia y algún día dejará de existir. No creen que existe Dios. Todo es materia y algún día se desaparece. Área F, deísmo. Creencia en que Dios creó el mundo y lo dejó gobernarse bajo las leyes naturales y se fue. Okay. Ahora vamos al punto número 5, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad y justicia, bondad y verdad. En otras palabras, Dios es infinito, no tiene límites ninguno en su vida, eterno, siempre ha existido,
Inmutable quiere decir que no tiene cambios en su manera de ser, en su santidad, en su justicia, en la manera de hacer sus cosas. Vamos a entrar ahora también al punto número 6, el cual es los atributos de Dios. Los atributos de Dios, el área A nos dice que Él es omnipotente. Significa tiene todo el poder y es capaz de crearlo todo. Nada es imposible para Él. Área B es omnipresente, no está limitado a nada, puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Área C, omnisciente, lo sabe todo, nada le es oculto. Área D, soberano, tiene todo el poder y autoridad sobre todas las criaturas, nadie está sobre él en el mando. Área E, santo, absoluta pureza y separación del pecado. F, justo, trato justo a sus criaturas basado en su juicio. G, es fiel, es digno de plena confianza, sus promesas siempre se cumplirán. Todo el mundo le debe confianza al Señor, en otras palabras, porque es parte de su atributo, Él es fiel. Nosotros somos infieles, el hombre es infiel uno con el otro, pero Dios nunca se ha conocido como que es un Dios infiel. Guarde siempre ese punto G y confía en el Señor. El punto número H, el área H del punto número 6, bajo el tema Dios, misericordioso. Es la manifestación de su bondad hacia la necesidad de sus criaturas, teniendo paciencia con ellas y perdonándolas. Por eso vemos que Jesús vino a la tierra, por eso vemos que Dios ha hecho pacto con los hombres para trabajar con ellos, y eso es por la misericordia de Dios. El área I es amor, es un atributo de Dios, el amor. Este sentimiento es único de Dios, su relación especial con su creación. Nadie puede amar como Dios, ni nunca más lo hará. Sabemos que Dios ama toda su creación. Cuando hablamos del amor de Dios, incluimos cómo Él ama todo el universo. Él ama la luna, Él ama el sol, Él ama los planetas, Él ama toda su creación y lo que hay en el tercer cielo, que nuestro ojo todavía no ha visto, nunca ama a los ángeles, ama todo. Nunca jamás el hombre va a poder lograr entender el amor de Dios, porque no es Dios, es un atributo de Dios. El amor de Dios es diferente al amor que nosotros experimentamos. Es mucho más amplio porque es infinito. Nunca termina de amar. El punto número 7 es los nombres de Dios, y con esto vamos a estar terminando esta clase. Los nombres de Dios conocidos en el Viejo Testamento, en el área A encontramos Elohim, uno de los primeros nombres mencionados. Y este nombre es también plural, pero se usa para decir el Dios creador y está relacionado con la creación, y también está en plural. Ya mismo vamos a explicar por qué está en plural. Significa los dioses creadores. Si fuéramos a traducirlo del hebreo correctamente, dice los dioses creadores. Pero se usa mayormente porque hay personas que no creen en que Dios tenga más de una persona, pues se usa como el Dios creador, el Elohim. Pero sabemos que es un plural porque en singular el nombre de Dios significa El. Elohim significa los dioses creadores, plural, más de uno. Y ya mismo vamos a entrar porque estamos hablando que son más de uno. El área B, Jehová o Yahweh, viene de la palabra constituida con 4 letras, el tetragramatón, que se pronuncia hoy en día como Yahweh, ¿verdad? Del hebreo, cual significa yo soy el que soy. El C, Adonai o el Señor. El D significa Jehová Rafa, Dios es tu sanador. El E, Jehová Nisi, Dios mi bandera o estandarte. F, Jehová Shalom, Dios es paz. G, Jehová Ra'a, Dios es mi pastor. H, Jehová Zikenu, Dios nuestra justicia. I, Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. J, Jehová Shama, Dios está allí. K, El, como le dije anteriormente, significa Dios, simplemente Dios.
el área L, dice El Elyon, Dios altísimo. M, El Shaddai, Dios que ayuda. N, El Olam, Dios eterno. También tenemos, y vamos a hablar un poquito sobre esto y vamos a abundar más en el próximo video para la próxima semana, y es el punto número 8, la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios significa Dios existe en tres seres diferentes, pero unidos todos como un solo Dios. En otras palabras, Dios es tres personas diferentes, tres dioses diferentes, ¿verdad? Tres personas diferentes, pero ellos trabajan como un solo Dios. Jehová Dios uno es, ¿verdad? Y el original en el hebreo para decir uno es, no era un número del uno, sino que unido es. Amén. So, el autor de los Hebreos dijo, Elohim o los dioses trabajan como uno. Y en el pasado, en el Antiguo Testamento, podemos ver la Trinidad manifiesta desde el primer capítulo de Génesis, el cual decía Elohim. So, Elohim dice los dioses creadores. Por eso vemos la conversación en el libro de Génesis, cuando crearon la creación y al hombre, ellos están hablando entre sí, los tres dioses, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a aclarar eso. Entonces ellos hablaban entre sí, decían, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ellos hablaban en plural siempre, porque era Elohim hablando, era la Trinidad de Dios hablando en el principio para crear todas las cosas en un acuerdo. Ellos, por eso decía Jehová o Elohim, la traducción la cambiaron del hebreo y decía Jehová, pero en sí la palabra original decía Elohim. Los dioses trabajan como uno. ¿Ve? Esta revelación la aclaró más claro aún los apóstoles y también Jesucristo. Cuando hablaba, él decía, sabemos que Jesucristo era una manifestación del el Dios Hijo aquí en la tierra encarnado, y él decía aquí cuando estaba andando, decía, las cosas que yo le enseño a ustedes, se las enseño porque mi Padre que está allá arriba en los cielos, no estaba en la tierra, está allá arriba en los cielos, me las ha enseñado y las he escuchado de él. ¿Ve? Y también vemos que cuando fue bautizado, se abrió el cielo, abrió una voz del Padre, del Dios Padre, que le dijo, ese es mi Hijo. El Hijo estaba en el Jordán. Le dijo, ese es mi Hijo en el cual se alegra mi corazón. Y vemos que de momento descendió una paloma, que el cual se dijo que fue el Espíritu Santo, tomó una forma de paloma, el cual es el Dios Espíritu Santo, y reposó sobre él. Sabemos que la revelación de esta Trinidad de Dios está en el Antiguo Testamento, pero no se entendió hasta que vino Jesucristo en persona aquí en la tierra y le explicó, y los apóstoles abundaron todavía más sobre este asunto, y aún en Primera de Juan dice que estos tres son los que dan testimonio en los cielos de quién es Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí hemos llevado este primer video en YouTube para la clase online de nuestro seminario bíblico de la Iglesia Centro de Renovación en Cristo, para la clase de teología, la primera sección de esta clase, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, como le enseñé al principio en las instrucciones, usted dice, necesito bajo el tema de teología o el tema de Dios, tocamos dos temas hoy, necesito que me dé más información sobre el punto 2, el área A, para poder ser más específico. Si no, pues usted me escribe concerniente a su pregunta y yo voy a entender. Amén. Será hasta la próxima semana con el próximo video. Dios les continúe bendiciendo. La sabiduría de Dios continúe con cada uno de nosotros. Amén. Shalom.